se transmite a través de radio y televisión, también por medio de las diferentes emisoras como es la radio de Melchor de Mencos, que transmite a nivel mundial, y también la radio Manantial en Boctún, Petén, y la radio Vida en Cristo en Sutijar, y otros programas que estamos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. A Dios gracias, podemos exaltar y bendecir a Dios de una manera especial y de una manera gloriosa. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a través de Reforma Apostólica para transmitir el mensaje, la revelación que el Espíritu Santo ha dado para nuestras vidas. Así que gloria a Dios. Es una bendición el que podamos estar juntos. Estuvimos en un congreso en Estados Unidos, en el Congreso Nacional, que fue glorioso, una manifestación del Espíritu tremenda, y agradecemos a Dios por su maravilla y su bondad y su fidelidad en manifestar su presencia. Gracias a Dios por los hermanos que han ofrendado y han enviado sus siembras para Reforma Apostólica. Esto nos está ayudando a pensar en un equipo más necesario, más adecuado para Reforma Apostólica, y gracias a Dios estamos planificando sobre esto para que pronto podamos dar cada vez un mejor servicio para la gloria de nuestro Dios. Hoy estamos nuevamente con el apóstol Ronald para continuar sobre el tema de la familia, hablando de la cultura del reino en relación a la familia, y creo que el Espíritu Santo también nos hablará el día de hoy de una manera especial. Apóstol Ronald, qué bueno es nuevamente tenerte en medio de Reforma Apostólica. Amén. Bendecimos al Señor porque el Espíritu Santo nos ha estado transformando, nos ha estado hablando tanto, y ha llenado nuestro corazón de alegría al escuchar tantos testimonios. Nos han llegado muchos testimonios de la bendición y la ubicación que el Espíritu Santo nos está trayendo en muchos lugares, y eso nos bendice. Escuchar esa clase de testimonios, escuchar la forma en que Dios está usando a los diferentes ministerios. Amén. Para transmitir esa revelación también. Y bendecimos al Señor porque si algo quiere el Señor a través de su Espíritu, es perfeccionar a Misión Cristiana del Calvario como iglesia, para que podamos ser esa iglesia gloriosa. Amén, amén. Creemos que así es porque el Señor está preparando a toda la misión en las diferentes áreas, y el propósito es que demos la talla, demos la imagen. El propósito es que realmente seamos preparados en todo. Lo que me gusta es que dice en Apocalipsis 19:8, donde dice que la iglesia se ha preparado. Así es. Pero al decir se ha preparado, no es en un área, no es en dos áreas, ni es en un algo específico, sino es de una manera integral. Y por eso el Espíritu Santo está preparando a la misión de una manera integral, con el propósito de que demos la talla, para alcanzar, valga la redundancia, el propósito por el cual el Señor ha llamado a Misión Cristiana el Calvario. Y me ha sorprendido mucho, me ha agradado también el ver cómo siervos y siervas del Señor están predicando sobre estos temas. Así es. Pero también están pasando el programa de Reforma Apostólica. Otros están pasando el programa de Reforma Apostólica, y es de acción de gracias a Dios el recibir los testimonios de cómo es que la iglesia está respondiendo ante estos mensajes. Estoy sorprendido también de lo que vimos allá en el Congreso en Estados Unidos, de la cantidad de niños que están viendo Reforma Apostólica. Sí, recuerdo que pedí que vinieran los niños porque el Señor me guió a orar por los niños que estaban viendo Reforma Apostólica. No por todos los niños en general, sino los niños que estaban viendo Reforma Apostólica. Y cuando empiezan a entrar los niños, yo vi que eran bastantes y les digo, no, solo son los que están viendo Reforma Apostólica. Y me aclararon y dice, los que no están viendo Reforma se quedaron allá en su salón de clase, estos son los que están viendo Reforma.
Y cuando veo la cantidad de niños que está viendo Reforma Apostólica, desde bebés hasta de diferentes edades, realmente me quedé mudo un ratito de dar gracias a Dios por su fidelidad, que los niños están entendiendo Reforma Apostólica. Y hablo con una niña de 6 años después y le pregunto, mira, ¿y tú por qué estás viendo Reforma Apostólica? Y me dice, creo que hasta las lágrimas se me salieron en ese ratito, porque me dice, porque allí el Señor Dios nos está dando las directrices para mi vida. Tremendo. Y no sabía ni qué responderle, o sea, me dejó así como sin palabras. Sorprendido. Que una niña de 6 años estuviera hablando de directrices para su vida. Y qué tremendo entonces saber cuántos niños están viendo también Reforma Apostólica. O sea, esto está siendo una bendición a nivel general. Así es. Desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ya hermanos grandes, incluso hasta ya hermanos de la tercera edad, están viendo Reforma y Dios se está moviendo de una manera preciosa y gloriosa. Y es que definitivamente se está cumpliendo lo que el Señor habló hace muchos años para Misión Cristiana del Calvario. Porque yo recuerdo que antes se predicaba exclusivamente a pastores, ya a la congregación en general se le daba otro tipo de mensaje, a los niños no digamos otro tipo de mensaje. Y el Señor hace muchos años recuerdo que habló de que hasta los niños iban a entender la visión, iban a entender lo que el Señor iba a estar hablando. Es sorprendente cómo lo están entendiendo. Y ahora vemos ministerios, discípulos, niños escuchando la revelación de Dios con entusiasmo, con alegría. Algunos niños hasta apuntan. Sí, es muy especial. Incluso alguien pudiera decir, pero ¿qué sentido tiene poner a un bebé frente al televisor o la computadora para que escuche Reforma Apostólica? ¿Acaso que él puede entender esa revelación? Quizás no tenga la capacidad para entender, pero sí la capacidad de recibir la impartición que el Espíritu Santo está dando a través de Reforma Apostólica. Y lo está dando a su espíritu. A su espíritu. Porque su espíritu sí entiende. Así es. Entonces ya su espíritu lleva vida. Así es. Y entonces ya él, cuando empiece a entrar dentro ya a ejecutar de lleno lo que es el diseño, él lo va a hacer con toda facilidad y entendimiento, porque su espíritu ya va influenciado y va lleno de la revelación del Señor. Así es, definitivamente. O sea, es algo precioso lo que Dios está haciendo y la verdad es que estoy sorprendido y maravillado de cómo el Señor está dirigiendo Reforma Apostólica de una manera integral, o sea, a todo mundo, a toda persona, para la gloria de Jesucristo. Hemos estado hablando sobre la familia y se han tocado algunos puntos bien importantes, y aunque pareciera que vamos no paso a paso, sino vamos muy lento, pero lo importante no es correr, sino lo importante es dejar bien definido cada punto que el Señor nos ha estado hablando, porque en realidad es mucho lo que hay que trabajar sobre esto. Y estamos sorprendidos de cómo el Señor abrió un rollo, abrió un pozo de agua viva, y es algo que fluye y que fluye y que fluye y sigue fluyendo. Así es. Y todos los días hay una revelación nueva, todos los días hay algo glorioso, y esto es maravilloso, gracias a Dios por su fidelidad. Estuvimos hablando sobre la importancia de la preparación, cómo el Señor, cómo Cristo prepara a su iglesia, y la importancia de que los matrimonios, antes de llegar al matrimonio, debieran haberse preparado. Algunos dirán, bueno, yo esto lo quise haber oído antes, pero eso no significa que sea demasiado tarde, porque aún ahora pueden arreglarse las cosas y ordenarse, y para eso es. Pero estuvimos tocando ese punto de cómo dice que es la iglesia la que se ha preparado, pero también Cristo está preparando su iglesia. No para que sea perfecta, sino se va a casar porque va a ser perfecta. No porque llegue a ser gloriosa después de que se case con Cristo, sino porque ya antes de casarse con Cristo es gloriosa. Entonces,
eso es muy importante para que podamos ver cómo el Señor quiere que cada pareja de noviazgo esté pensando en el futuro, pero no solo en que se va a casar, sino en un futuro basado en un diseño y un propósito del Señor. Y qué importante es que cada hombre, que cada mujer comprenda esta participación del Espíritu Santo en su vida. Creo que el Espíritu Santo nos está llevando a un entendimiento a tal punto que va a cambiar dramáticamente no solo la vida de todos nosotros como discípulos, sino en los jóvenes, los noviazgos. El concepto de noviazgo tradicional va a cambiar dramáticamente. Porque definitivamente. Si vemos lo que mencionabas acerca de la relación de Cristo con su iglesia, Cristo no solo escogió la que le gustó, se casó y dijo, ahí la compongo en el matrimonio, ahí la compongo ya casados, allá se arreglan las cosas, sino la está perfeccionando, la etapa, llamémosle así, de noviazgo, la está perfeccionando, dio todo, se entregó para perfeccionarla, para que en el matrimonio haya una relación diferente. Entonces, creo que eso cambia mucho las relaciones de noviazgo o el entendimiento que tradicionalmente lo hemos tenido. Realmente el concepto de noviazgo sencillamente es para el permiso de salir a comer un helado juntos, el permiso de vernos, de que un besito, que abrazos y cosas así. Pero no hay un entendimiento de perfeccionamiento, de preparación para que juntos en el matrimonio se cumpla el propósito de Dios. No llegar maduros. No hay un objetivo de llegar maduros. Hasta cuando ya estén casados. Y por eso es que muchos jóvenes han cometido el error de decir, bueno, yo me caso, aunque sea si es inconversa la señorita o el muchacho, ya en el matrimonio lo traigo al Señor. Ahí se convierte. Porque no ha habido un entendimiento de lo que Cristo nos está modelando. Él está preparando, está perfeccionando para cumplir un propósito. La novia del Cordero es para cumplir un propósito eterno juntamente con Cristo. Entonces, hay algo que Cristo está apuntando, hay algo que Cristo está preparándose para que ya en las bodas del Cordero, como decías hace un momento, es la esposa que se ha preparado. Llega madura, no es llega perfeccionada, así es. No llega a probar a ver qué sale. Así es. Sino ya los dos, la iglesia ya ha conocido a Cristo. Así es. Pero también Cristo conoció ya a la iglesia y sabe cómo están. No es para ir a probar o a ver qué sale, sino es porque ya van bien claros qué es lo que va a pasar a partir de ahí. Pues, hoy en día los matrimonios no sabemos ni cómo nos va a ir, pues. Eso es. Por eso es que se piensa en un matrimonio desechable. Algunos ya hasta cuando hacen los juramentos ya están pensando en cuándo se van a separar, pues. Y si no funciona, pues nos separamos. ¿Por qué? Porque ya saben que no van preparados. Pues. Ni están perfeccionados uno al otro, ni hay un propósito definido por alcanzar. Cada quien está buscando sus intereses, cada quien busca sus prioridades, cada quien tiene sus anhelos. No hay una unidad en ese sentido. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está llevando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, para que la iglesia esté unida juntamente con Cristo para el cumplimiento del propósito. Obviamente, ese propósito lo vamos a empezar a cumplir desde ya, pero luego hay otro propósito todavía que continúa. Entonces, definitivamente este entendimiento creo que va a ayudar mucho a los jóvenes para que no vean esa etapa, esa relación sencillamente vamos a ver si resulta. O sea, más es cuestión de suerte a una determinación de perfeccionamiento, a que cada quien tome su lugar. Cristo no va a tomar su lugar en las bodas del Cordero. La iglesia no va a tomar su lugar en las bodas del Cordero. Desde ya Cristo tomó su lugar. Están tomando su lugar. Desde ya la iglesia debe tomar su lugar. Así es. Sin embargo, eso se espera regularmente hasta el matrimonio. Y se piensa en el noviazgo, bueno, pues si no funciona, pues terminamos. Así es. Pero Cristo no está pensando así con su iglesia, ni la iglesia está pensando así con Cristo. Así es.
Si no funciona Cristo, bueno, pues está el anticristo, está el diablo, está la serpiente antigua, está el humanismo. Porque ¿qué otra le queda a la iglesia? Pues no hay, fuera de Cristo no hay algo bueno, pues. No hay nada, no hay ninguna otra cosa buena, pues. Solo está el anticristo, el falso profeta, el Belcebú, o sea, todo es contrario a Cristo. Sin embargo, en el noviazgo hoy muchos noviazgos son para probar a ver si funciona, a ver qué sale. Solo es algo improvisado, pero no con un plan futuro. No a futuro, sino algo que si funciona, bueno, como algo temporal, y eso es lo que hace que el noviazgo vaya funcionando de una manera sin darle la importancia del caso, sin, como decía, sin que cada uno se esté perfeccionando, que cada uno se esté cuidando, que cada uno esté dando la talla, para que al llegar al matrimonio se llegue al nivel que Dios quiere realmente que esté. Ahora, por eso es muy importante, el punto muy importante que debemos tocar hoy es el orden de prioridades. Se estuvo hablando el lunes pasado sobre la mamá de Lemuel, cómo Lemuel testifica de que su mamá le habló no proféticamente. Una cosa es que yo enseñe en mi casa proféticamente a que yo le enseñe la profecía. Dice aquí en Proverbios 31, Lemuel contando ya su experiencia, él ya como rey. Eso significa que la mamá lo preparó bien. Así es. Lo preparó bajo el concepto real de lo que él había sido llamado a hacer. No improvisó, no lo preparó, no es que ser doctor no sea bueno, no lo preparó para ser doctor, no lo preparó para ser abogado, no lo preparó sino de acuerdo al propósito, así lo preparó. Así es. Entonces, le dio la preparación exacta porque ella entendió prioridades. El problema de los matrimonios es que no entendemos prioridades. Por ejemplo, está Dios, el Señor de todas las cosas. Por eso habla de Cristo, que es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora ahí mismo está sentando el orden, prioridades. Cristo es la cabeza. Pero luego, ¿cuál sería la otra prioridad? Generalmente, ¿cuál es la prioridad que escogemos? ¿Qué es lo que podríamos pensar? Quizás un desorden, pues ahí. Un desorden, nos provoca el desorden, pensamos, bueno, pues es la esposa, así es, o los hijos, cuando realmente es Dios y su propósito, así pues. es. Ahora, ¿por qué? Porque de acuerdo a ese propósito es que como pareja nos vamos a mover, pues. O sea, sin el propósito de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a improvisar, vamos a acomodar, vamos a interpretar las diferentes funciones de cada uno, y entonces nos hemos salido del diseño. Entonces, ¿qué es lo que cada pareja realmente debe hacer? Reconocer el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, pero reconocer el propósito de Dios. ¿Para qué? Porque eso va a producir ubicación. Así es. Entonces no voy a tener problema con ubicarme. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Sí, porque entendiendo el propósito es fácil ubicarme y tomar las determinaciones para que me lleven al cumplimiento de ese propósito. Claro. La educación de los hijos, la enseñanza, la disciplina, todo. Si tengo claro el propósito, voy a educar para que cumplan el propósito. Voy a enseñar para guiarlos al cumplimiento del propósito. Pero cuando no he entendido el propósito, yo puedo enseñar, puedo corregir en base a mi creencia, en base a lo que vi, en base a lo que quizás me han modelado erróneamente, en base a mi cultura, en base a muchas cosas, ocurrencias o nada más sentimientos, pero no en base a un Lo propósito. podemos preparar, como decimos en buen chapín, o se usa muy así, muy popular, lo podemos preparar para que sean 1000 usos. Así es. Pero no es eso. Así es. Por ejemplo, el propósito me va a ubicar y me va a hacer sentir a que haga las cosas como debo hacerlas. Vamos a poner un ejemplo. Viene un profesionista, como dicen en México, o profesional, como dicen en varios países,
por ejemplo, se prepara para ser doctor. Él sabe que va a operar, él sabe que va a dar recetas, él sabe que tiene que estar en el quirófano, en muchas ocasiones abrir a las personas, quitar lo malo y corregir. Pero ¿qué pasará si este doctor un día decide ir al juzgado y a ir a defender a ¿cómo se llama? A una persona? Claro, aunque es profesional, pero no está preparado para eso. No está preparado. ¿Qué va a ir a hacer? Va a ir a perder el caso. Porque él va a ir a decir sus opiniones, sus intereses, sus cosas, pero sin leyes. ¿Por qué? Porque él no es abogado. Sin embargo, él se va a sentir, como decimos aquí en Buen Chapín, como pato en el agua, pero ¿dónde? Cuando él esté cumpliendo las cosas según el propósito por el cual se preparó. Esto es precisamente lo que nos hace entender el propósito de Dios, porque la gran mayoría de hogares no se sienten como patos en el agua, pues, sino se sienten como patos fuera del agua, pues, ahogándose o todos estresados o todos con conflictos. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito de Dios. La verdad es que la mayoría de hogares hoy en día, el concepto completo de toda la familia, es a ver qué resulta en la vida, a ver dónde vamos a ir a parar, o sea, a ver qué nuestros hijos van a decidir ser, a ver qué resulta en el trabajo, en el negocio, a ver dónde vamos a parar de aquí a 20, 25 años. O sea, pura ocurrencia. Todo es incertidumbre, todo es inseguridad, pero no hay un propósito definido. No me refiero a que, bueno, pues decidamos qué propósito, no, es entender el propósito de Dios. Porque podemos sentarnos y decirle a la esposa, mira, qué es lo que tú quieres, qué es lo que esperas de esto, qué es lo que son tus anhelos de esto, y yo presento mis anhelos y se llega a un acuerdo. Pero ese es nuestro, pero fuera del propósito de Dios. Pues. Sin embargo, vemos aquí a la mamá de Lemuel que la educación, la preparación, la disciplina, el consejo, lo que ella le enseñó a su hijo, era en base a un llamado, a un propósito que él tenía, pero que Dios fue el que lo escogió para eso. Ahora, ¿por qué le enseñó eso? Porque ella estaba ubicada. Así es. Ella estaba entendiendo lo que era el reino. Así es. Que el reino no era solo estar o vivir en un estado espiritual, sino que el reino tiene que ver con cultura, con acciones, con estilo de vida. Así es. Y por eso lo que le habla es estilo de vida. Pero ¿por qué le enseñó eso? Porque ella estaba muy clara de lo que entendía realmente del reino. Y el problema nuestro es que como pareja no hemos entendido el reino de Dios. Y lo vemos solo como el reino de Dios en el sentido nada más de que siento su presencia, siento algo rico. Uy, pero qué tremendo servicio, se sentía un ambiente rico. O sea, es parte de eso, pero eso no es todo el reino. El reino esencialmente es el gobierno de Dios en nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Y lo que le está enseñando la mamá de Lemuel a Lemuel, y por eso cuando es rey, él ya testifica y llega a ser rey, ¿qué es lo que le enseñó? Gobierno, pues, ¿verdad? Gobierno, pero ¿por qué le enseñó gobierno? Porque, por ejemplo, le dice, los demás pueden tomar vino, los demás desanimados, a ellos entréguenles el vino, pero tú no, para que estés muy sobrio para tus decisiones. ¿Qué le está enseñando eso? Se puede decir que le está enseñando dominio propio, disciplina, y es parte de eso, pero en esencia, ¿qué es gobierno? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debe aprender la pareja en esencia para que puedan hacer todas las cosas correctamente? Es gobierno. Entonces no hago nada forzado, sino lo que hago, como decías hace un ratito, lo hago con gusto, con alegría. El hombre está ubicado y está ubicado tomando su lugar, pero con alegría, con regocijo, no así como con una carga. Tampoco la esposa así toda resentida y toda como que está jalando un carro todavía que tiene el freno de mano puesto, ¿ah? Como que está empujando un carro con el freno de mano puesto y que ahí lleva como jalando ciertas circunstancias. No, sino que está libre
de poder hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Pues. Ponías un ejemplo muy precioso en un programa anterior, y es respecto a Mical, la esposa de David. Una mujer que vivía en el reino, era parte del reino, pero su entendimiento, su vida, no tenía la cultura del reino, no tenía el entendimiento de vida del reino. Porque ella ve las cosas, juzga las cosas, sus prioridades, sus intereses son totalmente diferentes a los de David, por ejemplo. Viene David y él va danzando, glorificando a Dios, él va celebrando, va con júbilo. Entiende que están pasando muchas cosas, pero él, su prioridad es glorificar a Dios. Mientras que ella, su prioridad es, te estás descuidando, te estás exhibiendo, tu posición. Ella estuvo contraria, ella no le importó si estaba adorando o no le estaba adorando, sino que se rebajó, según ella. Ella estaba preocupada y viendo otra perspectiva. Aunque vivía en el reino, aunque era parte del reino, pero no tenía la cultura del reino ni el entendimiento correcto del reino. Es como decíamos en uno de los programas anteriores, que el hecho de asistir a un templo o de estar en la iglesia, incluso de cantar en el coro, digamos, o recoger las ofrendas, no determina que estemos haciendo las cosas como el Señor quiera. Pues. Porque esta mujer, como decías de Mical, eso está en 2 Samuel 6, 16, porque dice, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, o sea, no estaba involucrada, no estaba participando, solo David estaba envuelto en el quehacer de Dios, en lo que él había dicho de adorar y de traer el arca. O sea, Mical no le importó nada de traer el arca de Dios, a ella no le importaba la presencia de Dios, estaba fuera de, aunque estaba en el reino. Ahora, ¿qué pasó? Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Qué pasa con las personas que están fuera del reino, hablando del esposo y de la esposa? Empieza a haber actitudes negativas, contrarias al estilo de vida, empieza a haber menosprecio. Y más adelante, habla en el versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Empezó a criticarlo, a murmurar. Eso significa que en el hogar o en la iglesia, cuando hay murmuración, cuando hay crítica, cuando hay menosprecio, es seña de que se está actuando fuera del diseño. Se está fuera. Pues. Está fuera, esta mujer estaba fuera y por eso, ¿qué pasó? Empezó a criticar, a murmurar, a pesar de que el otro estaba correctamente. Ahora, David me asombra su ubicación porque él no se rindió ante esa crítica y ante esa murmuración. Tampoco fue que él consintiera esa situación, ni tampoco se rebajó a esa situación. Bueno, pues Mical, mi esposa, se siente ofendida, pues no lo voy a hacer, ¿va? Sí, porque no es que él consintiera ni aceptara esta perspectiva de Mical, pero tampoco que él la contradijera con tal de llevar esa contraria, pues que solo por oponerse, sino porque él tenía un entendimiento claro de la importancia que era glorificar a Dios. Y él dice, si es necesario hacerme más vil por causa del Señor, yo lo voy a hacer. O sea, si me tengo que humillar más por glorificarlo, lo voy a hacer. O sea, no era llevarle la contraria, era el mantenerse dentro del diseño de Dios. Qué importante es eso que acabas de mencionar, porque en casa eso es un punto muy importante, tanto del esposo como de la esposa, porque nos dejamos llevar por un malentendido, por crítica o por murmuración. ¿Y qué dijo David en el versículo 21? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre, a toda tu casa,
y para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, o sea, en base a la elección que Dios había hecho y al propósito que Dios lo había llamado, danzaré delante de Jehová. En otras palabras, aunque te molestes, pues, pero yo no me voy a salir del propósito del Señor. Ese punto es muy importante para el esposo o para la esposa. Sí, porque no se trata de ver quién puede más, sino quién se mantiene más Ni en su por hacerlo posición, por terquedad, pues. por terquedad, por necedad, solo por llevar O contraria. por no llevar la contraria. Sino quién está actuando conforme el diseño, pues, conforme la voluntad, lo que glorifica a Dios, lo que agrada a Dios. Qué importante es ese punto, porque casi siempre cedemos solo porque hay crítica, y para que no se moleste, pues hombre, ni modo, pues hay que acceder, pues, para evitar problemas. Sin embargo, David evitó problemas, pero especialmente de el quien él reconocía que no debería de ocasionarle ningún problema, y era el Señor. Así es. Ahora, viene él, y voy a decir algo que quizás suene un poco fuerte, y quizás dentro de lo tradicional suene como fuera de lugar, pero viene David, y ¿qué dijo? Basado en lo que ya mencionó, en el diseño y en el propósito de Dios, dice: danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Qué hizo David? Cualquiera hubiera honrado a su esposa, pero en este caso David honró a las criadas. Claro, honró a Dios sobre todas las cosas. Él no lo estaba haciendo por las criadas, él explicó que estaba haciéndolo por el Señor. Pero ¿por qué siguió danzando? Y dijo: aún delante de las criadas seré honrado, pues. A él le importó la honra de las criadas. ¿Por qué? Porque ellas estaban en el diseño, mientras que Mical, aunque estaba en el reino, estaba fuera del diseño, y apoyarla por ser esposa, por el hecho de ser esposa, pero fuera del diseño, eso colocaba a David fuera del propósito de Dios. Y es que ahí es donde radica una gran serie de problemas, cuando confundimos el amor con permisión. Así es. Es que porque la amo, pues mejor la dejo así, y confundimos que amamos mucho a la esposa, o la esposa al esposo, a los hijos, pero permitimos el desorden o acciones fuera del diseño de Dios. Y David no permitió aquí ese desorden. Si amamos, vamos a corregir. Si amamos, vamos a establecer orden. Lo que explicabas aquel día, una de las primeras veces, de que el amor es para perfeccionar, para corregir. Aquí lo vemos, pues. No fue para apoyar un desorden. Un desorden. Sino, ese es el diseño que Cristo está haciendo con la iglesia. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para perfeccionarla. Él no vino a apoyarla por ser esposa, él vino a corregirla porque era su esposa. Y es que hay algunos que, aunque esté equivocada, pero porque es mi esposa, la voy a apoyar y voy a estar de acuerdo, voy a respaldarla a ella aunque esté fuera de orden. Y no, sea esposa, sean hijos, amemos mucho. Porque amamos, vamos a establecer orden. Vamos a cumplir el propósito del Señor, así como Cristo está perfeccionando su iglesia. No porque la iglesia haga un desorden, Cristo dice: bueno, pues me voy a hacer a la iglesia y bueno, si la iglesia quiere vivir desordenada, pues está bien. No, Cristo corrige la iglesia. Y no por eso participa del desorden de la iglesia, sino la corrige. Y esa es una de nuestras funciones, de cuidar tanto del esposo hacia la esposa como de la esposa hacia el esposo, de cuidar el diseño, el propósito de Dios, y que nada nos debe sacar. Volviendo a Proverbios 31, basado en lo que ya mencionamos ahorita de Mical, vemos a una mujer bien definida en Proverbios 31, bien ubicada, bien definida en lo que reconocía, en lo que es la vida del reino. Y eso es lo que me encanta del diseño, porque en la tradición o en la religiosidad evangélica, lo único que se ha hecho es pretender establecer un orden
pero se rebaja la función de la mujer. Sí. Sin embargo, en la Escritura ubica a la mujer sujeta al esposo para resaltar su función como Así mujer. es. Y aquí en la Escritura vemos a una mujer con una serie de capacidades, de talentos, de habilidades, de destrezas, de productividad tremenda. Ese es el diseño que Dios quiere para las mujeres en Misión Cristiana del Calvario. Eso es precisamente lo que Dios está haciendo y resaltando la función de la mujer, pero no por resaltarlo nada más, sino porque el diseño es ese. Así es. Ahora, ¿por qué esta mujer pudo realizar y pudo cumplir todo eso? Como ya dijimos en primer lugar, porque ella entendió a qué Dios había llamado a David. Entendió que este llamado era de Dios. Entendió su propósito y lo preparó para eso. Era una mujer muy ubicada. No estaba esperando que el esposo le diera la ubicación, ni estaba esperando que el hijo la reconociera dentro de su lugar. El problema en los hogares, ¿por qué las esposas no funcionan correctamente, aunque también los esposos? Pero es porque estamos esperando que el otro cónyuge nos reconozca, que la otra persona nos dé nuestro lugar. Esta mujer, como estaba bien ubicada, ella sencillamente estaba fluyendo y funcionando en su lugar. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos? Que no es tanto esperar si los demás nos dan nuestro lugar o no, sino que tomemos el lugar que nos corresponde. Así es. Y esta mujer tomó su lugar. Esta mujer funcionó en su lugar, porque no dice aquí que el esposo le estaba diciendo, mira, haz esto, mira, instruye esto, mira aquí. Ella lógicamente ya había oído todo esto, pero ahora ella lo hace porque tenía iniciativa, tenía creatividad dentro del diseño, ¿verdad? No era que se estaba inventando cosas, no era que lo estaba preparando para que una necedad de ella o un propósito de ella, sino ella entendía bien lo que el Señor quería y estaba llevando a su hijo hacia ese propósito de Dios. Y eso la constituyó en una mujer virtuosa. ¿Por qué es que entra hablando la mujer virtuosa? Porque lo anterior sienta la base. Una mujer que entiende que las cosas vienen de Dios. En segundo lugar, que entiende el propósito de Dios. Y en tercer lugar, que ya está bien ubicada, pues. Así es. No esperando la ubicación de los demás. Los demás la reconocieron y le dieron su lugar, pero primero porque ella estuvo ubicada. Una mujer virtuosa, una mujer bajo autoridad, una mujer sujeta a su marido, es una mujer que es productiva, tiene bendición, es prosperada por el Señor, es muy inteligente, es muy hábil, tiene muchas cualidades tremendas. Y insisto en esto porque si algo tiene que quitarse esa estructura que ha dañado a muchas mujeres, es que el estar sujeta a su marido implica no hacer nada, implica que solo me toca obedecer, implica que me van a paralizar. Si no me ha dicho, no lo hago. Así es, no. El diseño aquí, por ejemplo, el versículo 23 habla del esposo. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Un hombre de autoridad, un hombre de reconocimiento, un hombre de mucho respeto. Pero entonces, esa es una mujer que tiene un hombre bien ubicado. Pero eso entonces, un hombre bien ubicado, hizo resaltar la función de esta mujer. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido estará en ella confiado y no carecerá de ganancias. Una mujer virtuosa no carece de ganancias. Y uno de los grandes problemas hoy en día con muchas mujeres es que no tengo. Mi marido no me ha dado. ¿Por qué no va al Congreso? Porque no tengo. Sí, es que no, como no trabajo, como no produzco y como mi esposo no le alcanza para los dos. Bueno, en fin, ¿cuántos pretextos? Cuando el diseño está hablando de una mujer productiva, una mujer que no carece de ganancias. Porque dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos.
Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Dice la versión, traducción lenguaje actual, este versículo 16, calcula el precio de un campo, con sus ganancias lo compra, planta un viñedo. Con sus ganancias, no con las ganancias del esposo, con sus ganancias. Varias esposas están esperando que Dios les provea a través del esposo. A través del esposo. Y no vamos a decir que no pueda pasar, claro que va a pasar. Gloria a Dios por eso. Pero no solo de Pero esa aquí manera. esta mujer tiene a Dios como su proveedor. Como su propio Dios, O sea, por su así decirlo. propio Dios, Así su es. propia experiencia con Dios. Dice en esta misma versión los versículos que ya leímos. A ella, dice el versículo 12, en la versión traducción lenguaje actual, a ella todo le sale bien, nunca nada le sale mal. Sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes, de muy lejos trae su comida. O sea, es una mujer que está produciendo, es una mujer que trabaja, una mujer que invierte. Dice, considera la heredad, mira un campo, calcula el precio y de su dinero lo compra, pero no para poseer tierras. Dice, planta un viñedo. O sea, está con la mentalidad de invertir, de producir. Tiene tiempo para cuidar a los hijos. Si vemos en todo el resto del capítulo, tiene tiempo hasta de hacerle la ropa a su familia, tiene tiempo de cuidar el abrigo y las vestiduras dobles que va a usar la familia. O sea, es una mujer trabajadora, es una mujer que tiene bendición de Dios, que Dios la está prosperando. Esa es una mujer virtuosa. Hoy en día los ministerios hemos cometido un gran error, y es llevar a toda la iglesia solo a que confiese tal cosa y que porque confiesa ya lo son, o porque digan amén ya lo son. ¿Cuántas se consideran mujeres virtuosas aquí? Amén, y ya por eso creen que ya son. ¿O cuántos confiesan hoy? Confiesen, hermanas, yo soy una mujer virtuosa, y las hermanas confiesan. Eso no significa que lo sean. Así Y hemos es. cometido ese error de llevar a una iglesia a un entendimiento erróneo de que porque digo amén o porque confieso algo ya lo soy. Aquí está la evidencia de por qué es una mujer virtuosa. Porque es estilo de vida. Es un estilo de vida. No es una mujer, dice, No era que andaba proclamando que era mujer virtuosa, Así no era es. que andaba proclamando que iba a tener ganancias, no era que andaba profetizando que iba a tener ganancias, sino que las tenía. O las sea, tenía. era alguien que no vivía de sueños, Así es. de ideales, sino era alguien que vivía una realidad. Dice el versículo 18. Estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien, dice. Toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Pero también dice, se levanta temprano para trabajar. Es una mujer bien activa. Entonces, hoy en día, en un alto porcentaje de matrimonios, ¿qué se da? El esposo se va a trabajar, la mujer se queda en la casa. ¿Se queda haciendo qué? Lavar los trastos le quitará media hora, 45 minutos si son muchos. Barrer, trapear le quitará un par de horas más. Pero el resto del día, ¿qué hacen muchas de ellas? Viendo telenovelas, viendo televisión, durmiendo. Entonces, ¿cómo podemos esperar productividad o bendición de Dios cuando la Escritura habla de que la pereza viene armada, dice? O sea, Qué tremendo eso. cuando la pereza, le damos lugar a la pereza, dice Proverbios, la pereza viene armada. O sea, viene preparada, viene equipada para destruir. Esta mujer, una mujer de diseño, una mujer en el reino de Dios, es una mujer que va a experimentar multiplicación, productividad, bendición, abundancia. Gloria a Dios por lo que su marido está logrando, definitivamente. Pero aquí estamos Pero ahorita no enfocándonos. estaba dependiendo 100% de Y todo ese lo es que el su punto. marido estaba O logrando. sea, estamos enfocándonos en la mujer porque ella no es una mujer, no que no reciba de su esposo. Sin duda alguna recibía la bendición porque vemos que es un esposo responsable.
pero no estaba limitada a eso. Así es. Sin embargo, hoy muchas esposas ni diezman. ¿Por qué? Porque el esposo no les ha regalado unos sus 200 quetzales. Entonces, diezman de cuando nada más les regaló para que no producen. Entonces, esa falta de productividad está deteniendo la bendición y su propia experiencia de conocer y experimentar a Dios en su propia vida. Voy a decir algo que tal vez suene un poquito raro que lo pueda hablar aquí en Reforma. Cuando yo veo a esta mujer, estoy pensando en los años que tiene esta mujer. Estoy viendo que es una mujer madura. No solo madura en su carácter, sino ya es una mujer madura en años. No estoy diciendo que sea vieja. Es una mujer madura porque ya tiene un hijo y ya este hijo incluso ya es rey cuando se está narrando esto. Y está hablando de una mujer en tiempo presente, ¿verdad? Que hace esto, que hace el otro, no que hizo, sino es una mujer que hace. Generalmente las mujeres cuando llegan a cierta etapa, y voy a hablar de la etapa de la menopausia, se convierten en mujeres pasivas, todo les duele, todo les molesta, todo les afecta, se deprimen y viven de bajones. Así es. Esta mujer ya estaba viviendo esa etapa. Sin embargo, no vemos aquí ni un solo bajón, Así es. ni un solo desánimo, ni una sola actitud de que menosprecia a su marido como le pasó a Mical, pues va. Era una mujer que a pesar de que ya tenía una edad madura, era una mujer que se mantenía, como decía, siempre activa, pensando en ser proactiva, producía. Era una mujer que no existía pereza. Sin embargo, hay cierta edad que se ha confundido, esa edad ya como por los 40 en adelante, o algunas es menos, otras es un poquito más, donde empiezan ya a afectarse y a tener ciertos síntomas o ciertas situaciones físicas o psicológicas, y empiezan más que todo a vivir de sentimientos y de emociones, y por eso viven deprimidas. Entonces, ¿por qué no hacen tal cosa? Porque se sienten mal, porque se sienten incómodas, porque se sienten de bajón, todo les molesta. Al estilo Mical lo vio y empezó a celar a su marido y con sus criadas, ¿verdad? Estás danzando ahí porque estás con las criadas. O sea, empezó a pensar mal y mal, mientras que esta no tuvo tiempo de pensar mal, porque siempre se mantuvo en plena actividad. Y es que pudiéramos decir, apóstol, pero eso es una parte muy natural en el cuerpo de la mujer, por ejemplo. El asunto es que la falta de, por ejemplo, visión, de productividad, de entusiasmo por algo, de acción, de actividad, todo eso incrementa impresionantemente todos estos males, todas estas situaciones. Voy a poner un ejemplo diferente. He conocido muchos ancianitos, ya personas viejitas, que han sido muy activos durante toda su vida. Han trabajado, andan de arriba para abajo todo el tiempo. Cuando de repente dejan de trabajar, se vienen para abajo. Se enferman y ahí vienen y ya no duran tantos años. Generalmente es cuando se jubilan o algo así. Cuando pasa ese tipo de experiencias que por alguna razón dejan de trabajar, dejan de producir, de sentirse útiles. Dejan de sentirse útiles, se empiezan a enfermar, las enfermedades se incrementan, los malestares se incrementan, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque esa misma actividad los mantenía vivos. Claro. Y esta mujer tiene tanta actividad, es una administradora del tiempo tan tremenda. Porque dice, trabaja toda la noche. Versículo 15, se levanta muy temprano. Dice que ella ve por el negocio, que marche bien. Dice que ella hace su propia ropa. La ropa para los hijos. No solo para el presente, sino previsora. ¿Cómo estaba administrando? Alguien podría decir, pero ¿cómo le da tanto tiempo a esta mujer? Cualquiera podría decir, esta mujer vivía 48 horas diarias. Así es. Sin embargo, era una excelente pero también tenía las 24 horas, que todos lo tenemos. Pues. Ahora, decía esto, porque claro, esto también pasa en los
los hombres, ¿verdad? La famosa andropausia, que se viene de bajón y todo. Pero como en este momento estamos hablando del hombre, de la mujer, estamos hablando de esta etapa. Yo miro a esta mujer en esta etapa, en una de las etapas que para las mujeres es una etapa difícil, cuando realmente no es difícil, sino es parte del plan y del propósito del Señor, que Él las creó, y es un proceso de madurez. No es para que sea difícil, sino es para que sean maduras. Así es. O sea, no es para que se la pasen todo el tiempo encerradas en sí mismas, de bajones, deprimidas, decepcionadas, y que solo quieren dormir, y que tienen que estar incluso tomando pastillas para mantenerse activas, y el otro, y cuántas cosas. No es para eso. Pues esta etapa es precisamente parte del proceso de madurar. Y cuando las mujeres ven esta etapa desde esa perspectiva, en vez de paralizarse, aprovechan esa etapa. Y esta mujer la está aprovechando, ¿verdad? Esta mujer sabe utilizar su tiempo, y no tiene tiempo ni para deprimirse, ni para quejarse, no porque no haya por qué quejarse, sino no tenía de qué quejarse, pues. En otras palabras, era una mujer realizada. Así es. Eso cambia dramáticamente el estilo de vida de una mujer. Claro. Claro, de un hombre también, pues estamos enfocando en la mujer. Cuando uno ve logros, esos éxitos dan más entusiasmo, hay más energía, hay más vitalidad. Produce más desafío. Sí, pero aquella mujer que todo el día, todos los días, no tiene nada que hacer, Está frustrada. se frustra, y ahí vienen los problemas, llega el esposo, llegan los hijos y ya está malhumorada. Al estilo Mical, que recibió a David con la espada desenvainada. Así ¿Todo es. por qué? Porque estaba encerrada, no solo encerrada en su casa, en el reino, sino encerrada en sí misma, pues. Y creo que mucho de ese error lo hemos cometido los esposos, en no fomentar o no impulsar a las esposas a que sean productivas. Ajá. Gloria a Dios, y pues se abre una oportunidad en una empresa, en un negocio apropiado, pero no necesariamente tienen que irse a trabajar afuera, pueden ser productivas en su casa, ¿verdad? O pueden iniciar un negocio en su casa. Las mujeres son muy creativas, pues. Sin embargo, hemos limitado. No, es como es mi responsabilidad, tú quédate en la casa. Tú quédate ahí, descansa, solo velá por las cosas del hogar. Y entonces tenemos una serie de mujeres frustradas que no han visto productividad. No se han realizado. Y lo peor de esto es que las lleva a ser mujeres que no experimentan a diario la bendición y el poder de Dios en su propia vida. Eso es serio. Y eso es bien dañino, porque entonces cuando se les envía a cumplir el propósito de Dios, ya tienen un entendimiento de no ver la manifestación de Dios constantemente. Esta mujer tenía que ver la manifestación de Dios en sus negocios, en la producción, en el trabajo, en la salud que tenía que experimentar para lo que Ella tenía que vivía a hacer. Dios en todo lo Así que es. hacía. Y ese es el problema. Cuando yo no hago nada o no me desenvuelvo en el propósito que Dios me ha llamado, no veo a Dios. Así es. ¿Por qué? Porque no estoy metida, involucrada en el lugar donde yo tengo que estar viendo a Dios. Así es. Volvemos a Micalba, porque ella miraba problemas. Este está danzando y se está levantando los vestidos para que las criadas lo vean. Pero ¿por qué no miraba a Dios? Mientras que David miraba a Dios. Es Dios el que me eligió, le estoy danzando a Dios, le estoy glorificando a Dios. Él miraba a Dios, pero Mical no miraba a Dios, pues. Y algo que tenemos que tener cuidado es en entender el peligro de los extremos. Aquellas mujeres que nunca trabajan y están solo en casa, o aquellas que se van todo el día a trabajar o a estudiar y descuidan totalmente hijos, hogar, esposo. Entonces, mucho cuidado. Aquí hay que aplicar la sabiduría, pero entender bien prioridades y propósito de Dios. Porque los hijos de ella estaban bien. Así es. Y bien ubicados. Sí. Por ejemplo, Lemuel lo ubicó bien, él Así mismo es. testifica de cómo lo ubicó correctamente. Ujú. No es una mujer que tenía su casa descuidada, por eso se le llama virtuosa. ¿Pero por qué? Porque la situación no estaba, o el éxito, el logro de ella no estaba en las circunstancias que la rodeaban, sino estaba en ella. Así es. Ese es el punto, en ella es el punto clave.
La clave no es que todos tienen oportunidades diferentes, las oportunidades que yo he tenido no es la que he tenido la hermana tal o la discípula tal, no es de oportunidades, aunque gloria a Dios cuando las hay y saberlas aprovechar. Ella creó las oportunidades. Y me encanta esta actitud de esta mujer virtuosa, porque ella produce una acción de los hijos, del esposo, de reconocimiento, de respeto, de bendición, muy tremendo. No es que el esposo la tenga que alabar porque es el esposo y porque ella es la esposa y porque la tiene que querer, y que los hijos la tienen que bendecir porque es la mamá, sino su misma accionar llevó a los hijos a maravillarse y a bendecirla, al esposo a hablar bien de ella. Y es tremendo porque el esposo dice en el versículo 29, en la versión 60 dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Esta versión dice, mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. Así es. El problema es que hoy quizás muchos maridos cambian esta versión y dirán, mujeres enojadas hay muchas, pero tú les ganas a todas. Mujeres desordenadas hay un montón, pero tú les ganas a todas. Mujeres, o sea, ya nos inventamos nuestra propia versión, ¿no? Porque es la realidad de lo que se está viviendo, no la realidad del diseño a lo que hemos sido llamados a alcanzar. Pues. Esta era una mujer buena, no solo en el sentido de buena gente, pues, sino buena porque era productiva, era trabajadora, era eficiente, amaba, cuidaba a sus hijos, atendía al esposo, se preocupaba de los negocios. O sea, aquí no estamos hablando de una mujer que tomó el papel del esposo. No. De ninguna manera. Porque por eso ella quise hacer énfasis. su papel. Así es, quise hacer énfasis en que la Escritura habla de el esposo que es reconocido y respetado. Dice esta versión, en la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. Ni tampoco opacó al esposo. No opacó. Porque entonces, no era competencia, era complemento. Sencillamente Dios ha llamado a las mujeres en Misión Cristiana del Calvario a ser mujeres de bendición, sí, que multipliquen, útiles, que el trabajo de sus manos produzca, sea de bendición. Y esto va a llevar a que la misma familia la admire, la respete, los hijos van a bendecirla, claro, la van a llamar bienaventurada, dice la palabra. Hablamos de que esta mujer no era que estaba esperando oportunidades, sino las creaba. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 24 de Proverbios 31, hace telas y vende. Cualquiera hubiera dicho, bueno, yo estoy esperando que me traigan telas. Hasta ahorita nadie me ha vendido a vender telas. O sea, esperando oportunidades. No, ella que hacía, valga la redundancia, ella hacía las telas. Así es. Entonces, ¿qué? Y así lo vemos con todo lo demás. Ella creaba las oportunidades. ¿Cuántas mujeres hoy en día están esperando oportunidades para desarrollar o para crecer o para sentirse ubicadas? Cuando debemos crear las oportunidades. Algo que decías muy tremendo es, por ejemplo, yo veo en el diseño, viene el Señor y primero crea pues al hombre, pero como estamos hablando de la mujer, voy a hablar de ese orden. Crea a la mujer, pero la creó a la mujer, como persona, pero luego la viene y la lleva a su marido. O sea, luego se casa, pues. O sea, no es mujer porque se casa, es mujer porque fue diseñada y criada como mujer, como persona. Así es. Hoy en día hay mujeres que piensan que son mujeres porque se casaron o que van a ser mujeres porque se van a casar. No, son mujeres porque son creadas por Dios y por lo tanto tienen que actuar bajo ese nivel. Y yo miro a esta mujer que ella entendía bien su papel de mujer. ¿Verdad? Por eso era que ella no estaba en el sentido de dependencia del esposo financiera o de todo lo demás, de que si le daba su lugar o no, aunque respetaba a su marido, reconocía lugar, cobertura, pero ¿qué pasaba? Era una mujer
que ella entendía que tenía una función, como decíamos hace un ratito, no de competencia, sino de complemento. ¿Por qué? Porque ella entendía su papel de mujer. Así es. Y como entendió su papel de mujer, entendió su papel de esposa. Y como entendió su papel de esposa, entendió su papel de madre. ¿Por qué no entendemos el papel de madre? Porque no entienden el papel de esposa. ¿Y por qué no entienden el papel de esposa? Porque no han entendido su papel como mujer. Así es. O sea, Dios las hizo útiles desde el punto de vista, no porque se casen. Dios las hizo útiles porque son mujeres, Así es. porque son personas. Dios habló a Adán y a Eva y les dijo qué era lo que tenían que hacer porque eran personas. Y las creó como personas con habilidades, con talentos, de acuerdo al diseño de Dios. Trabajadoras, activas, todo útiles y todo lo que pudiéramos hacer. O sea, ella no llegó a ser útil porque la trajo a Adán. Ella llegó a ser útil porque era mujer. Esta mujer entendió que era útil por ser mujer. Así es. No que hay esposas que quieren llegar a ser útiles porque si el esposo les da lugar, entonces sí van a ser útiles, si se le da el reconocimiento, entonces sí van a ser útiles. No, esta mujer fue útil porque ella entendió que era útil Así es. como mujer, entonces fue útil como esposa y fue útil como madre. Pues. ¿Y qué mayor responsabilidad hoy en día por ser iglesia? Las mujeres en Misión Cristiana del Calvario son iglesia. Así es. Y hay una genética de Dios puesta en ellas para Sí. ser expresada, de excelencia, de multiplicación, de productividad, de bendición, de inteligencia. Por ser mujeres. Por ser mujeres. Eso es. Y por ser mujeres nacidas de nuevo. ¿Qué mayor responsabilidad? Pues, No necesariamente porque estén casadas o no estén. así es. Porque si no, solo las casadas serían útiles, Así pero es. hay una gran cantidad de mujeres en Misión Cristiana del Calvario que son jóvenes y que no se han casado, o mujeres grandes que no se han casado, que están siendo útiles. Así ¿Pero es. por qué? Porque están entendiendo que, gloria a Dios por casarse, pero el casarme no me hace útil. Voy a ser útil al estar casado porque yo entiendo que soy útil por causa de la genética que el Señor me ha puesto a mí. Y esta mujer, una mujer con, no solo muy trabajadora, sino una mujer de un carácter muy correcto. Porque dice el versículo 25, yo sigo en la versión traducción lenguaje actual. Dice, es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Qué tremendo. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Entonces, una mujer que está actuando y enseña con sabiduría, pero es una mujer de carácter, no de mal carácter, una mujer de carácter, o sea, firme, confiada, segura, sabe quién es ella como mujer y sabe quién es su Dios para Claro. bendecirla. Ese es carácter dentro del reino de El Dios. punto es ese. Ella Así es. entendía su función de mujer. Así es. Luego lo entendió como esposa y luego lo entendió como madre. Así es. El problema hoy es que las mujeres se pierden desde el punto de vista que están pensando que al casarse van a ser útiles. Y están esperando que a futuro van a ser útiles. Y que si nos casamos, bueno, pues vamos a producir y vamos a hacer tal cosa. No, ya debemos de ir productivos. Así es. Y ese es el entendimiento que Cristo le está poniendo a la iglesia, por eso la está preparando, la está perfeccionando, la está haciendo útil antes de que sean las bodas del Cordero. No va a ser útil la iglesia cuando ya sean las bodas del Cordero, a partir de allí. Así es. No, Dios está haciendo a la iglesia útil. ¿Por qué? Porque el diseño es, primero hizo a la mujer y la hizo útil, la hizo creativa, la hizo productiva. La mujer primero fue eso. Entonces, esta mujer entendía muy bien que su genética era esa. Y cuando nosotros, tanto el hombre, la mujer, como hoy volvemos a resaltar, estamos enfatizando más el punto de las mujeres, no es porque estemos hablando, no nos interesan los hombres, sino ya hemos venido tocando en la mayoría de los programas los hombres y también vamos a tocar en el otro programa o en otro programa también sobre los hombres más intensamente. Pero volviendo a esto, esta mujer
entendió que ella era, no por casarse, iba a hacer todo esto. Ella entendió que por ser mujer tenía que hacer esto. Así es. Cuando las mujeres en Misión Cristiana del Calvario entendamos que es por genética, como decías hace un rato, que porque hemos nacido de nuevo, que entonces nos convertimos en esa clase de personas productivas, útiles, entonces vamos a realizarnos. No va a haber frustración. No importa si son adolescentes, no importa si son jóvenes, no importa si son mujeres que están pasando esa edad, que le llaman para muchos la edad difícil, aunque no debiera haber ninguna edad difícil. En la Escritura no habla de que va a haber una edad difícil, sino que eso lo ha creado la sociedad o la mentalidad de las mujeres. No hay una edad así, es una edad de maduración, y todas esas edades es de madurar, precisamente para aprovechar bien el tiempo. Y como decía, veo a una mujer que aunque está en esa edad, no está encerrada en sí misma, no se la pasa durmiendo, no se la pasa sintiendo víctima, no se la pasa pensando negativamente o atacando al esposo, sino es una mujer que se mantiene produciendo. ¿Por qué? Porque es una mujer que genéticamente entiende que fue diseñada para eso. Esta es la clase de mujeres que Dios ha llamado a las mujeres en Misión Cristiana del Calvario, y esta es la clase de mujeres que trae bendición a su esposo, a sus hijos. Pero sin embargo, lo contrario a esta clase de mujer produce algo muy diferente, porque en Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Dice la versión traducción lenguaje actual, Proverbios 12:4. La buena esposa llena de orgullo a su esposo, la mala esposa le arruina la vida, dice. La versión latinoamericana de hoy dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que la avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Entonces, tenemos que cuidar el hecho de, no por ser de Misión Cristiana del Calvario, ya son mujeres virtuosas. Fueron llamadas a eso, sí. Tienen la genética para hacerlo, sí. ¿Han sido dotadas, escogidas y predestinadas para hacerlo? Claro que sí. Que lo sean, ese es el punto. Y hay que cuidar porque dice que la que no es virtuosa es carcoma en los huesos de su marido. Hay un daño. Y lo llama mala mujer. Sí, así es. Y entonces, después se pregunta, ¿pero por qué el hogar está así? ¿Pero por qué no funciona? ¿Pero por qué mi esposo se mantiene con ese carácter? ¿Por qué ya no me quiere ni sacar a pasear? ¿Por qué no quiere ni hablar conmigo? Es que antes me hablaba bien y ahora ya ni me habla. Quizás ya ha ido carcomiendo, quizás ya ha ido dañando. Y es que la mujer sabia, dice Proverbios, edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, a eso es lo que Dios ha llamado, y es a vivir con una actitud de sabiduría, de prudencia, pero una mujer que viva dentro del diseño de Dios, con el carácter dentro del diseño de Dios, con el amor hacia los hijos en el diseño de Dios, claro, con la productividad que corresponde a gente dentro del reino de Dios, con una capacidad de multiplicación y de abundancia, de bendición que corresponde a la gente del reino de Dios. Entonces, si ves por qué se le llama mala, no es solo porque sus acciones sean malas, sino si recordás cuando dice del sembrador, ¿verdad? Que el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino. Pero hay una parte que dice, y viene el malo, así es, y roba. Ahora, ¿a quién le llama malo? ¿De quién está hablando ahí de malo? Y está hablando del reino de las tinieblas, de Satanás. Entonces, cuando habla de la mujer mala, es la mujer que está siendo gobernada por la carne. Expresando esa naturaleza. Expresando la naturaleza de ese reino y no del reino de Dios. Entonces, ¿quién llega a ser la mujer virtuosa? Es la mujer que expresa y vive la vida del reino de Dios. Eso es. Entonces, no es mala. No es mala solo por sus acciones,
Hay personas que dicen, bueno, es que si hago tal cosa van a creer que soy malo. No, es malo por naturaleza, Así no es es. malo solo por sus acciones. ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿qué naturaleza está expresando Ese es el la punto. mujer hoy en día? ¿Qué naturaleza estás expresando, hermana, sierva de Dios incluso? ¿Qué es lo que está gobernando tus determinaciones? Sí, porque el tus hecho que sea una actitudes? esposa de pastor no quiere decir que Claro. no lo esté expresando. Así Ahí está es. Mical, esposa de un rey, Así es. en el reino, sin embargo, expresando toda una naturaleza mala, pues, ¿verdad? Con actitudes no solo malas, sino expresando una naturaleza mala. ¿verdad? Y es que este entendimiento en el reino de Dios nos está llevando a no dar por sentadas muchas cosas. Así es. O sea, no porque soy de Misión Cristiana del Calvario, yo estoy en el diseño. No porque soy un ministerio, como decías, ya estoy en el diseño. Claro. O sea, no puedo dar por sentado que porque soy el ungido de Jehová y que porque Dios me levantó y que ya estoy correcto, no hay nada que transformar. No podemos dar por sentado eso. Que porque es la esposa de un siervo de Dios, que porque Dios la llamó y le ha dado profecías desde niña, ya es mujer virtuosa. No podemos dar por sentado eso. Se necesita expresar la naturaleza de Cristo y ser gobernados por Cristo para poder, en el caso de la mujer, ser esa mujer virtuosa y en el caso del varón, ser ese varón que exprese igualmente la naturaleza de Cristo. Volvemos a eso mismo de la mujer, de la madre de Lemuel. Viene la madre de Lemuel y le revela la profecía, Ujú. pero le enseñó conforme la profecía. Eso quiere decir que no fue la profecía la que lo hizo a él, el que ella le haya profetizado, valga la redundancia, la profecía, lo que lo hizo a este rey y a vivir al estilo de rey. Así es. Fue el ser transformado en base a esa profecía. O porque ya se ha dado una profecía, ya dio por sentado que iba a hacer las cosas bien como rey. Eso es. Sino en base a esta revelación hubo una transformación para alcanzar. Es que el Señor ese me propósito. dijo que iba a llegar a hacer eso, pero Así ¿nos es. hemos preparado para hacer eso? Así es. Esa es la pregunta, pues. Así es. Sí, es que Él me profetizó que iba a ser un siervo de Dios tremendo, iba a predicar a miles y a cientos. Sí, pero me he dejado transformar hacia eso. Así es. Es que yo voy a ser la esposa de un siervo de Dios y que yo iba a ser grande, iba a ganar multitudes. Sí, pero se ha preparado para ser la esposa del siervo de Dios. O sea, el Señor mismo profetizó sobre su iglesia y dijo, yo edificaré mi iglesia, pero es una iglesia tal que ni las puertas del infierno prevalezcan contra ella. Ahora, ¿será que por eso la iglesia es así? No, es la iglesia la que tiene que someterse a ese proceso de transformación. Así es. ¿A qué estamos llevando entonces? El diseño de Dios es que toda mujer, dentro del diseño y dentro del gobierno de Dios, debe llegar a ser mujer virtuosa. Así es. Debe ser mujer virtuosa. En otras palabras, la mujer del reino de Dios es mujer virtuosa. No que bueno, como hay diferentes clases de mujeres, no. La mujer del reino es mujer virtuosa. Es mujer virtuosa. ¿Verdad? Es como la iglesia, no que hay iglesias aquí, no, la iglesia va a ser gloriosa, definitivamente. Y si no es gloriosa, no es la iglesia del Señor. Entonces, la mujer del reino tiene que ser virtuosa, es virtuosa. Y por lo tanto tiene que expresar todas esas características que ya mencionábamos hace un rato. ¿Pero por qué razón? Porque ella entiende que por genética ha sido transformada, pero también tiene que someterse al proceso de transformación. No es porque me profetizaron que yo lo soy, o que como decíamos, como por arte de magia, ya la profecía me va a hacer. Gloria a Dios por la profecía, pero yo tengo que hacer y dar todas las pautas para que esa profecía se cumpla en mi vida. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Hizo que lo que era la profecía se hiciera realidad en su hijo. Y lo hizo realidad porque ahora él es el que está testificando. Proverbios 31 es el testimonio de Lemuel. No es solo la preparación de la mamá, no, ya él está testificando qué fue lo que la mamá hizo. Ahora, esto es muy importante porque quizás nos hemos basado, estamos buscando una palabra profética para qué es lo que debemos ser, cuando realmente ya el Señor nos hizo y nos ha explicado su propósito y su diseño, y ese es el punto importante.
qué tremendo este punto, porque no solo es de entender a qué fuimos llamados, sino de entender la responsabilidad de ser transformados Así para es. hacerlo. Hace un tiempo, hace unos años, llegó un joven y me dijo, apóstol, me dijo, doy gloria a Dios, estoy emocionado porque Dios me habló de que yo iba a ser un apóstol, me dijo. Qué bueno, le dije, gloria a Dios. ¿Y qué estás haciendo para eso? Le dije. Se queda callado. Pues yo nada, me dijo. Eso estoy esperando que se cumpla. No, le dije, pues, te estás preparando, estás conociendo al respecto. Y hoy le decimos a las mujeres en Misión Cristiana del Calvario, Dios las ha escogido para ser mujeres virtuosas. Así es. El punto es que a partir de hoy Tienen que sean disciplinadas, se esfuercen ser preparadas en para eso. prepararse y convertirse en esa mujer Claro. virtuosa. Vemos el ejemplo en Lucas 6, versículos 12 y 13. Dice que el Señor pasó un tiempo orando porque Él iba a escoger a sus apóstoles. Y el versículo 13 dice que dentro de sus discípulos escogió a 12 y los llamó apóstoles. Desde el momento en que los llamó apóstoles. Ahora, ¿eran apóstoles? No. Así es. Una cosa fue el nombramiento que les dio, pero otra cosa fue la preparación que después les dio, porque después les enseñó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, les enseñó a resucitar muertos, les enseñó a predicar, les enseñó carácter, cómo enfrentar las circunstancias, cómo mantener al diablo vencido y bajo la planta de los pies. Les enseñó todo eso, o sea, los preparó como apóstoles. Así es, tremendo. Primero, y eso es que ya les había llamado apóstoles. Pero después les sigue llamando discípulos, no que les quitó el nombramiento de apóstoles, sino como apóstoles siguieron siendo discípulos, o sea, ellos se mantuvieron en el proceso de transformación. Así es. Volvemos a decir entonces, las mujeres de Misión Cristiana del Calvario han sido llamadas a ser virtuosas. No por eso, ni porque hoy oremos, automáticamente ella va a ser mujer virtuosa. Así es. Es mujer virtuosa por la naturaleza de Cristo en su vida, pero necesita entender y aprender a actuar como mujer virtuosa. Y eso es transformación y eso es discipulado. Así es. Porque esto es lo que la va a llevar a dar la talla y la plenitud de Cristo en su vida. Así es. Y ese estilo de vida de estas mujeres es lo que va a trascender en la vida de iglesia y en la vida de establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Porque a través de esto muchos van a venir a los pies de Cristo. Así es. Muchos van a reconocer, van a venir al señorío de Cristo, porque he escuchado algunos testimonios de gente que tiene alguna relación con gente de Misión Cristiana del Calvario, y cuando conoce quizás la intimidad en el hogar y todo, se quedan decepcionados. Porque dicen, mire la forma desordenada que viven, mire esto, y empiezan a enumerar una serie de situaciones. Quizás se les habla, es que allá en la iglesia, mire lo que nos enseña, mire qué revelación tan tremenda. Pero cuando ven su estilo de vida, Es diferente. no ven eso. Y esto es lo que debe trascender, porque por ejemplo, en Tito capítulo 2, vemos cómo trasciende esto a la iglesia. Tito capítulo 2, versículo 3 en adelante. Aunque aquí en la versión 60 usa la expresión ancianas, no se refiere a ancianas de edad nada más, sino ancianas en madurez, en liderazgo. Las ancianas, dice, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, y aquí es donde digo la trascendencia en la vida de iglesia, Así es. que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Algo que no está pasando hoy en día en la iglesia es que las mujeres adultas, maduras, enseñen a las señoritas cómo deben ser buenas esposas. El modelo que quizás se les está presentando de esposas, una esposa que pelea, una esposa que tiene actitudes incorrectas, etc. Pero el diseño es, obviamente esto va a implicar que primero las mujeres sean esta clase de mujer virtuosa,
pero que lo enseñen a las Así es. jóvenes, a las más jóvenes, para que cuando se casen sepan amar, sepan cuidar y amar a sus hijos también. Entonces, hay una trascendencia de esto. La función de esta mujer, dice maestras del bien, enseñar correctamente a los demás. Ahora, ¿cuál es el diseño? Ya en la vida del reino, esta mujer virtuosa, ¿cuál es su carácter? Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando las mujeres no viven, las mujeres dentro del reino de Dios, no viven conforme a la cultura del reino de Dios, se están volviendo instrumento de blasfemia a la palabra de Dios. Porque entonces la gente dice, la palabra no es real, eso no es verdadero, eso del evangelio no es cierto. Si miren cómo vive fulano, miren cómo vive sutano. Entonces se blasfema la palabra de Dios. Nos convertimos en instrumentos. En instrumento de que otros estén blasfemando el evangelio, blasfemando la palabra de Dios, blasfemando sobre el evangelio, por causa de que nosotros no estamos dando un testimonio correcto del evangelio. Qué glorioso lo que el Señor nos está mostrando, Apóstol Ronald. Y quiero hoy concluir haciendo 3 énfasis o 3 conclusiones importantes. Una es que la mujer debe comprender que antes de todo es mujer. Así es. No es esposa, es mujer. Esto va no solo para las casadas, sino para las adolescentes, las señoritas, que están esperando que van a progresar y ser útiles cuando se casen, ¿no? Ya deben serlo. Por eso Cristo está preparando su iglesia, pero ya va a ser gloriosa. No es cuando se case que va a ser gloriosa, va a seguir siendo gloriosa. Pero va a seguir, ¿por qué? Porque está haciendo a su iglesia gloriosa. Entonces, primero deben comprender que son mujeres. Segundo, en base a que son útiles y están en su lugar bien ubicadas, como mujeres van a estar bien ubicadas como esposas. Así es. Y tercero, van a estar bien ubicadas como madres y funcionando correctamente como madres según el propósito del Señor. Ese es un punto que hoy quiero dejar claro y que quiero reforzar. Pues la otra es que el hecho de que debemos comprender que somos en el hecho de las mujeres que van a ser transformadas, pero producto de que han nacido de nuevo, que tienen la genética del Señor. Por lo tanto, sí pueden ser transformadas y deben ser transformadas y tienen la capacidad de dar la talla. La otra es el hecho de que esta mujer es una mujer madura, pero no depresiva. Madura, pero no se la pasa en la cama. Madura, pero no se la pasa sintiéndose víctima. Madura, pero no se la pasa atacando al esposo. No, es una mujer madura, no solo de edad, sino madura en todas las áreas. ¿Qué significa? Que ella aprovechó bien su etapa de adolescencia, aprovechó bien su etapa de casada joven, pero está aprovechando su etapa ahora de una mujer madura. No se dejó llevar por las circunstancias o síntomas, sino se dejó llevar por la realidad del diseño de Dios para su vida. Esto significa entonces que la menopausia no es para dañar a las mujeres, ni oprimirlas, ni deprimirlas, sino es para levantarlas en el poder del Espíritu Santo y que funcionen y que sean útiles y que sigan siendo productivas, pero con mayor madurez. Y aquí lo vemos que sí hay una mujer que lo logra y a esa se le llama mujer virtuosa. Entonces, animamos a que toda mujer se levante en el nombre de Jesucristo. No hay ninguna razón en la Escritura para sentirse depresivo. No la hay. Cualquier razón por la cual nos sentimos depresivos es porque nosotros nos estamos asumiendo algo o sintiéndonos víctimas, pero está fuera del diseño. Somos llamados a ser una iglesia, dice, que pongamos al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Jesucristo dijo
que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de hombres, pero también estoy hablando de mujeres. Están incluidas las mujeres. Así es. Entonces las mujeres tienen que ser mujeres que ni las puertas del infierno prevalezcan contra ustedes. Y esa es lo que el Señor quiere de las mujeres de Misión Cristiana del Calvario. Unas mujeres que vayan en ese proceso de transformación, como decías, para que puedan llegar a ser lo que realmente el Señor quiere que sea, para la gloria de su nombre. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor dé gracia y entendimiento hacia lo que el Señor realmente quiere que se haga, y que así podamos fluir conforme el diseño que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Apóstol Ronald, dirígenos en oración, por favor. Padre glorioso, te alabamos y te bendecimos por lo que tu Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos bendecir a todas las familias, pero principalmente hoy queremos bendecir a todas las mujeres en Misión Cristiana del Calvario, porque tú las has llamado a expresar esa naturaleza de Cristo. Tú las has escogido para ser esas mujeres virtuosas. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que entran en ese proceso de transformación para expresar la naturaleza de Cristo en toda su plenitud, en su carácter, en su estilo de vida, en su productividad, en su entusiasmo, en todo lo que ellas son. Así es. Y puedan ser así, esas mujeres virtuosas. Que en el nombre de Jesús, cada mujer en Misión Cristiana del Calvario entienda que principalmente Dios las ha llamado y ha puesto un propósito como mujeres, para que entiendan ese propósito, esa función, esa ubicación, y eso los lleve a actuar correctamente como esposas, y esto los lleve también a actuar correctamente como madres. En el nombre de Jesús, las bendecimos, declaramos tu gloria, declaramos tu poder, y declaramos esa genética de Dios puesta en cada una de ellas, que se exprese en el nombre de Jesús. Y hablamos a cada mujer en el nombre de Jesús para que pueda expresar ese estilo de vida de una mujer dentro del reino de Dios. Que todas esas habilidades, conocimiento, sabiduría, inteligencia, productividad, en el nombre de Jesús se hagan notorios en cada una de las mujeres. Señor. Ya no más mujeres depresivas en Misión Cristiana del Calvario. Ya no más mujeres inactivas, ya no más mujeres quizás gobernadas por la pereza en el nombre de Jesús, sino mujeres con un carácter y una identidad clara dentro del reino de Dios. Confusión no con mujeres deprimidas, sintiéndose mal, sintiéndose víctimas, sintiéndose dañadas, sino en el nombre de Jesús, mujeres a expresar la naturaleza y el poder de Cristo manifestándose en sus vidas. Alabado sea tu Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús y declaramos la manifestación del poder de Dios sobre la vida de cada una de ellas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Hemos estado transmitiendo en live stream debido a que no estamos funcionando en la página. No es problema nuestro, sino es problema del punto ¿qué? Del servidor. Del servidor que nos está dando algún problema. Y debido a eso no podemos tener los comentarios o preguntas para poderlas responder, pero agradeceríamos nos las enviaran, sea directamente a Reforma o a la página, y allí estaremos después respondiendo las preguntas y creo que de esta manera seremos bendecidos. Así que les deseamos mucha bendición y recuerden, ya viene nuestro congreso. No deje para mañana lo que debe hacer hoy. Empiece a hacerlo y a inscribirse y a prepararse con tiempo,
para nuestro Congreso 27, 28 y 29 de agosto, a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, adelante y con la bendición del Todopoderoso.